Listo. Bien, bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Victoria Flores Medina, soy ingeniero de seguridad, ¿no? Bueno, ingeniero de minas con especialización en lo que es seguridad y sistemas integrados de gestión. Bien, el día de hoy vamos a compartir el tema, o vamos a estar dando la presentación de lo que es riesgo psicosocial. Bien, si tuvieran alguna pregunta, un aporte, sugerencia, pueden hacer uso del chat. Atenta, voy a responder a sus cuestionamientos o a sus aportes. Y también antes de terminar por completo la presentación, también va a haber unos minutos, ¿no? Para que puedan de repente exponer algún punto que ustedes no haya quedado claro, que quieran reforzar. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el tema riesgo psicosocial. El riesgo psicosocial está dentro de lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Hay diferentes factores de riesgo, ¿no? Cuando uno está desarrollando actividades, uno puede ser los factores de riesgo físicos, factores de riesgo químicos, factores de riesgo mecánico. En este caso vamos a enfocarnos en este factor, que es un factor ¿cómo se podría decir? Más crítico al momento de evaluar su riesgo y los controles, porque depende o tiene que ver con justamente el comportamiento, la conducta humana, ¿no? Entonces sería este factor de riesgo psicosocial. Bien, bueno, acá está el índice, ¿no? Lo que vamos a ver, y vamos a abordar ya el tema. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Los riesgos psicosociales son aquellas condiciones psicosociales que pueden dar efectos negativos en la salud de los trabajadores o que podrían dar efectos negativos en el trabajo, ¿no? ¿Ya? Ahora, se dice factor de riesgo porque tiene la potencialidad de ¿qué? De producir en el trabajador justamente el estrés ocupacional. Bien, entonces acá tenemos el concepto de lo que son riesgos psicosociales. Repito, es un factor de riesgo que está presente en las organizaciones. Entonces, ya vimos qué son los riesgos psicosociales, son condiciones que pueden dar efectos negativos a la salud y por ende pueden producir estrés ocupacional en los trabajadores, ¿sí? Riesgos psicosociales nos va a generar, ¿no? Estar expuestos a estos riesgos psicosociales nos va a generar estrés y a largo plazo, de alguna manera, enfermedades relacionadas justamente o enfermedades que son la consecuencia de este estrés o de esta exposición a estos riesgos psicosociales, ¿sí? Enfermedades que podrían ser inmunitarias, que podrían ser gastrointestinales, dermatológicas, musculoesqueléticas, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué podría pasar esto como consecuencia de los riesgos psicosociales? Porque nosotros podemos somatizar las enfermedades, ¿ya? De las emociones se puede somatizar y se puede presentar como una enfermedad física, ¿no? Fisiológica. Entonces, esa es también una de las razones por las cuales se tiene que controlar el tema de los riesgos psicosociales, ¿sí? Ahora, los riesgos psicosociales son consecuencia de malas condiciones de trabajo, concretamente de una deficiente organización en el trabajo, ¿ok? Vamos a pasar a observar imágenes de la vida cotidiana, ¿ya? ¿Qué nos llama la atención? En cada una de estas imágenes vamos a observar. Vemos acá, ¿no? ¿Qué me llama la atención de esta imagen? Ver a un trabajador, ¿no? Realizando cierta actividad sin haber evaluado el riesgo del que se está exponiendo o sin haber evaluado la situación que podría generar o ser para mí el factor de riesgo, ¿no? O para él. Entonces, estas conductas que son, digamos, estas conductas que son parte de causas de accidentes están relacionadas entre muchos otros factores a factores de riesgo psicosocial. Y enfoquémoslos desde ahí. ¿Por qué decimos esta imagen nos está dando luz de un factor de riesgo psicosocial? ¿Por qué? Porque acá hay una conducta, hay un comportamiento, hay de repente en el trabajador una... Entonces, no sé en qué parte nos habremos quedado, voy a regresar a esta parte ya de que justamente, ¿no? Los factores de riesgo psicosocial que vemos en estas imágenes, vemos, ¿no?
trabajadores, ¿no? Realizando una labor administrativa, y en esta labor administrativa vamos a poder identificar factores de riesgo psicosocial relacionados a, por ejemplo, carga o exceso de carga laboral, jornadas prolongadas de trabajo, actividades rutinarias o monótonas, ¿no? Entonces, estos suponen un factor de riesgo psicosocial, ¿ya? Que tenemos, que como organización tenemos que identificar, tenemos que evaluar o valorar el riesgo asociado a este factor de riesgo psicosocial y por último, pero no menos importante, que darle los controles necesarios para mitigar o minimizar las consecuencias de estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Esa es la esencia de justamente realizar la identificación de los riesgos. Y en este caso, en esta presentación, el tema de los factores de riesgo psicosocial. ¿Ok? Bien. Entonces, como les decía antes de que se vaya el audio, parece que me dijeron 7:15 se fue. Acá podemos ver detalles que llamen la atención. Claro, hay detalles que van a llamar la atención en esta lámina relacionados a cómo están trabajando, ¿no? Estos operadores o cómo están laborando estos trabajadores, que si nosotros nos dedicamos, y estoy segura que nos ponemos a hacer la investigación de accidente, van a saltar a la luz muchos temas o factores psicosociales asociados a estas conductas o este comportamiento que están teniendo estos trabajadores, ¿ya? Entonces, detrás de, por lo general, no es siempre, pero por lo general detrás de cada evento ya no deseado, vamos a poder de alguna manera encontrar algún factor de riesgo psicosocial asociado a este evento, ¿ya? Porque si se dan cuenta en todo lo que he hablado hasta este momento, vemos de que los factores de riesgo psicosocial tienen que ver con la psiquis, ¿no? La psiquis del humano, ¿no? La forma de conducirse. ¿Ok? Entonces, eso es un tema muy crítico y hay que ser eh, tener mucho tacto para tocar estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Acá también vemos imágenes, ¿no? De cómo se está realizando un trabajo detrás, y si hacemos la investigación de por qué se está realizando un trabajo bajo estas condiciones, estoy casi segura que vamos a encontrar un factor de riesgo psicosocial asociado. Entonces, podemos observar en la vida diaria diversas situaciones como en las imágenes vistas. Claro que sí, ¿no? Claro que sí vamos a encontrar en la vida diaria muchas situaciones como las que hemos observado hace un momento, ¿no? Es por eso la importancia de identificar y aplicar o establecer e implementar las medidas de control, ¿sí? Todas las imágenes que estamos viendo son imágenes que nos llevan a observar de alguna manera los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores, ¿no? Ahora, hay un marco legal justamente que enmarca las obligaciones de los empleadores en relación justamente al reconocimiento o identificación de estos factores de riesgo psicosociales. Por un lado tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que está asociada a la ley de seguridad y salud en el trabajo, que nos da los lineamientos o los parámetros para lo que es el cumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la ley nos indica que las empresas, tanto la alta gerencia como los trabajadores tenemos la obligación de identificar los factores negativos, identificar los factores con riesgo psicosocial y por ende emitir medidas de control para minimizar o mitigar el impacto de las consecuencias. Entonces, es una obligación, nos dice la ley 29783 que tenemos que realizarlo. Ahora, hay una resolución ministerial que es la 375 del 2008 del Ministerio de Trabajo, que nos habla justamente de dar las condiciones de trabajo que promuevan la salud y bienestar del trabajador. Ya, acá nos va a hablar de factores de riesgo psicosocial y controles que hay que cumplir, factores de riesgo disergonómico y también algunos controles que hay que cumplir. Por eso acá dice, no son factores protectores en la resolución ministerial 375. ¿Ok?
Entonces hay normativa que nos habla de identificar y que nos habla de dar condiciones de trabajo que promuevan justamente las condiciones de salud y bienestar del trabajador. ¿Bien? Ahora, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo son condiciones que van a influir en la salud de los trabajadores y que por ende pueden afectar su rendimiento laboral. ¿Sí? Los factores de riesgo psicosocial van a ser aquellas características de la organización del trabajo que pueden afectar la salud de las personas, ¿ya? A través de mecanismos no solamente psicológicos, sino psicofisiológicos. Una emoción se puede somatizar, la carga laboral, el estrés se puede somatizar en una enfermedad que se pueda presentar en el cuerpo físico, ¿no? En estado fisiológico. Yo les voy a dar un ejemplo para mí muy cercano porque lo viví, ¿no? Entonces, yo recuerdo, estaba realizando trabajos por mucho tiempo en una compañía minera y ¿qué pasó? Me empezó a salir urticaria a mí. Entonces yo tenía urticaria, me picaba demasiado, yo tomaba corticoides, ¿no? Como clorfenamina para las ronchitas que les dicen, ¿no? Entonces tomaba, se me pasaba. Y estaba bien todo el día, llegaba a mi habitación a descansar después de toda la jornada y otra vez me volvía a salir. Entonces tomaba, pero otra vez, o sea, me controlaba un ratito este corticoide, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Yo solamente estaba, de alguna manera, dando paliativos, pero no estaba yendo al origen, ¿no? Entonces me fui a hacer ver y me dijeron de que esa urticaria que yo estaba teniendo tenía un origen emotivo, emocional, me dijeron, ¿no? Entonces yo empecé a hacer mi evaluación y dije, ¿por qué estoy teniendo? Y justo para esas fechas ya teníamos una auditoría para la certificación de las normas. Entonces yo estaba con esa tensión y no paraba y trabajaba y no descansaba. Entonces, este es el ejemplo que les quiero dar, que es muy cercano porque me sucedió, de cómo el tema psicosocial podría afectarnos y darnos estos temas o estas consecuencias psicofisiológicas, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de reconocer que de alguna manera estamos afectándonos, que estamos exponiéndonos a estos factores de riesgo psicosocial, identificar y empezar a abordar planes de acción para justamente o de alguna manera eh, mitigar, ¿no? O minimizar las consecuencias, ¿no? Bueno, en mi caso tuve que hacer algunas actividades que me recomendó el médico, ¿no? Ahora, los factores de riesgo psicosocial son los que inciden ya en el estrés laboral y tienen que ver con las demandas de la situación o con el contexto laboral, ¿no? Bien, o las características del individuo, ¿no? El estrés laboral. A ver, ahora, los factores de riesgo psicosocial según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Los factores psicosociales se refieren a las interacciones entre quienes, entre el trabajo, el medio ambiente y las condiciones de trabajo por un lado, y por otro, a las capacidades del trabajador, sus necesidades, cultura y consideraciones personales, ¿sí? Que a través de percepciones y experiencias de alguna manera van a poder influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Entonces, los factores psicosociales son la interacción entre el entorno, ¿ya? El entorno de trabajo y entre las capacidades del trabajador. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el entorno de trabajo, el ambiente de trabajo tiene que estar en armonía con las capacidades, las consideraciones personales, la cultura, las necesidades del trabajador, ¿ya? Así vamos a, de alguna manera, estar controlando, ¿no? Que se desencadenen algunos eventos no deseados por el hecho de los factores de riesgo psicosocial. ¿Bien? Evaluación de factores de riesgo psicosocial, ¿no? Hay una evaluación objetiva, ¿ya? Hay una evaluación objetiva que tiene que ver con métodos específicos que se pueden ver de manera externa
por alguien que va a realizar una evaluación del clima laboral. Por ejemplo, esto puede ser un tipo de monitoreo, ¿no? Una evaluación objetiva puede ser realizar monitoreos o mediciones de la calidad o el clima laboral, ¿no? Para poder detectar o evaluar si existen los factores de riesgo psicosocial. Y hay otro tipo de evaluación que es la evaluación subjetiva, que va a ser la percepción y vivencia del propio trabajador, ¿no? Y va a decir, no, no me siento bien, hay algo que está mal, ¿no? Es su percepción y su vivencia para poder evaluar, ¿no? La existencia y también el grado de desarrollo de un factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, la resolución ministerial 375 del 2008, que es del Ministerio de Trabajo, como ya les mencioné anteriormente, nos dice de que los factores de riesgo psicosocial se llaman así, ¿no? O en este caso biopsicosociales, se llaman así aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que de alguna manera están directamente relacionados con el ambiente de trabajo, la organización, el contenido del trabajo y la ejecución o la realización de algunas tareas que afectan el bienestar o la salud física o psíquica o social del trabajador, así como el desarrollo del trabajo. Entonces, nuevamente, ¿no? Esta resolución ministerial del Ministerio de Trabajo nos dice, hey, mira, los factores de riesgo psicosocial son condiciones que se encuentran en mi centro laboral, en mi entorno, en mi ambiente de trabajo, ¿ya? Que de alguna manera, si no son controladas, podrían afectar el bienestar, tanto físico, psíquico o social, hasta emocional, porque a mí me pasó, que tiene que ver de repente con lo psíquico, del trabajador, así como el desarrollo del trabajo. ¿Bien? Entonces ya vamos teniendo una idea, ¿no? Ya vamos teniendo claro, seguramente que sí, de a qué factores de riesgo yo como trabajador, desde mi puesto de trabajo, desde mi realidad operativa, a qué riesgos yo me estoy exponiendo. Y de alguna manera, ¿cómo los voy a controlar? ¿No? Y la acción del control viene, obviamente, y es lógico que va a venir de la empresa, de los controles que la empresa propone e implementa, ¿bien? Pero también, y no podemos excluirnos como trabajadores de dar toda la responsabilidad a la empresa, sino que desde nuestro puesto de trabajo y desde nuestro liderazgo en el trabajo, tenemos que también participar en el cumplimiento de estos controles, ¿no? Y actuar de manera proactiva. Si es que vemos que hay una situación que puede ser controlada con alguna propuesta que yo tengo como trabajador, pues lo expongo para que sea evaluado, analizado y, de ser el caso, quizás implementado, ¿no? Esa es la manera de cómo los trabajadores participan activamente en el cumplimiento o en el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, los factores de riesgo psicosocial se podrían dar por factores individuales, ¿no? Factores de riesgo psicosocial, factores individuales. Mira, yo tengo temas personales, tengo algunas situaciones en mi vida personal o individual que de alguna manera podrían contribuir a los factores de riesgo psicosocial dentro de mi organización o en mi centro laboral o en el desarrollo de mis actividades, ¿no? Ahora también hay factores extralaborales, ¿ya? Que no solamente van a ser míos, sino podrían ser temas familiares, ¿no? Son factores extralaborales que de alguna manera se podría decir, podrían combinarse o podrían nutrir más el hecho de que se desarrollen factores de riesgo psicosocial en mi actividad, ¿no? Algún tema familiar, algún tema económico, ¿no? ¿Ok? Que está muy ligado a los factores individuales. Ahora, puede haber factores intralaborales, ¿no? Dentro de la organización tengo conflicto con mi jefe, con mi compañero de trabajo, o con mis compañeros de trabajo, o no estoy del todo conforme con los horarios, con ciertas cosas, ¿no? Entonces, si esto no se evalúa, no se observa, ¿no? Y por ende no se gestionan los riesgos psicosociales, entonces podría de alguna manera contribuir a que se aumenten o que haya los factores de riesgo psicosocial en mi actividad laboral. Y por último, las percepciones y experiencias del trabajador.
cómo el trabajador mira, cómo el trabajador observa, cómo el trabajador digiere, ¿no? Su desempeño o su trabajo, ¿no? Entonces va a depender de la percepción y experiencia del trabajador también para o ayudar a controlar los factores de riesgo psicosocial o de alguna manera agravar esa situación, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Qué factores de riesgo psicosocial deben ser evaluados? Obviamente, los factores de riesgo psicosocial individuales, los extralaborales, los intralaborales y las percepciones que vimos, ¿no? ¿Sí? Tenemos que para realizar una evaluación, ¿no? De qué factores podrían de alguna manera influenciar en los factores de riesgo individual, tendríamos que ver, por ejemplo, la edad, el sexo del trabajador, ¿no? Si convive con alguien, su grado de instrucción, su ocupación, su área de trabajo. Tendríamos que evaluar dentro de estos factores de riesgo individuales las características de la personalidad y cómo es que afrontan cada trabajador diferentes situaciones, ¿sí? ¿Cómo se va a evaluar o cómo se va a hacer justamente esta evaluación de factores de riesgo individuales? Van a ser evaluados por instrumentos clínicos, ¿ya? Y psicométricos de alguna manera aplicados por expertos. Por lo general, estas evaluaciones se llaman monitoreos, son monitoreos de riesgo psicosocial, justamente para identificar todos estos puntos, ¿no? En el trabajador y poder de alguna manera determinar, ¿no? Y proponer un plan de acción teniendo en cuenta la realidad y las características de cada trabajador, porque van a ir directamente a atacar la personalidad o van a ir directamente a abordar la personalidad y cómo podríamos trabajar con específicamente con este trabajador, ¿no? Ahora, factores de riesgo psicosocial extralaboral. Por ejemplo, la utilización del tiempo libre, ¿no? ¿Qué es lo que hace fuera del trabajo? ¿Sí? ¿Cómo es que llega, cómo es que se desplaza al lugar de trabajo? ¿No? También se tendría que evaluar eso. Eh, ¿Qué redes de apoyo, o si pertenece a redes de apoyo social, grupos sociales, comunitarios, cómo está en la familia, cómo se desarrolla su familia? Eso se tendría que de alguna manera también evaluar las características de su hogar, su vivienda, ¿no? Entonces vemos acá que todo esto tiene que ser manejado por expertos, ¿no? Los expertos van a hacer el testeo, la métrica, para de alguna manera poder encontrar en qué punto podría haber una fuga para que esta fuga contribuya a ser un factor de riesgo psicosocial y por ende darle los controles, ¿no? Si hay que trabajar más en la familia, si hay que trabajar más en la personalidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Acceso de servicio a la salud. Ahora, los factores de riesgo intralaboral, factores de riesgo social intralaboral, la gestión de la organización dentro de la, obviamente, valga la redundancia, organización, cuáles son los estilos de mando, las modalidades de contratación, de remuneración, ¿no? La participación, el acceso a las actividades de capacitación, cómo es el servicio de bienestar social, ¿no? Cuáles son los mecanismos de evaluación y desempeño, ya estrategias para, de alguna manera, manejar los cambios que afecten a las personas. ¿Qué quiero decir con evaluar estos factores de riesgo psicosocial intralaboral? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es el ambiente de trabajo en la organización? ¿No? Tengo que evaluar el ambiente de trabajo, el clima laboral, para detectar que de repente si estamos teniendo eventos no deseados porque hemos identificado que están asociados a factores de riesgo psicosocial, podamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo problemas o hay alguna fuga en el tema de, qué sé yo, estilos de mando, ¿ya? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está habiendo esta falencia en los estilos de mando? Entonces, abordar, ¿no? Hacer un plan de acción para abordar y trabajar justamente en esta parte, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? O más, ¿no? Más factores de riesgo psicosocial intralaboral. De repente haya una deficiencia en la comunicación, en la tecnología, en cómo se está organizando el trabajo, ¿no? Modalidades de organización del trabajo, ¿ya? En demandas de la labor, ¿no? Ya sean cuantitativas o cualitativas. ¿Ok? Ahora,
cómo es que yo me llevo con mis compañeros, el clima de relaciones, ¿no? La cohesión o el trabajo en equipo, cómo es la interacción, hay calidad en las interacciones que yo tengo dentro de mi grupo de trabajo, ¿no? Eso también hay que evaluar como parte del clima laboral, ¿ya? Otro punto importante y muy importante cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial intralaborales es que tenemos que fijarnos en las condiciones de la tarea. Hay demandas, ¿no? Demandas por un cumplimiento, una carga mental al momento de desarrollar las tareas o actividades. Por ejemplo, tengo que hacerlo rápido, a velocidad, son complejos, ¿no? Me apremia el tiempo, entonces este tipo de condiciones de la tarea me podrían generar algún tipo de riesgo psicosocial intralaboral, que obviamente al ser nombrado acá, se está entendiendo de que deben de ser de alguna manera medidas y controladas. Proponer planes de acción para justamente minimizar o mitigar las consecuencias en el mejor de los casos, eliminar estos factores de riesgo, ¿no? ¿Ok? Demandas emocionales, por, digamos, no atención al cliente, nivel de responsabilidad directa, que está asociada a la condición de la tarea, ya, yo soy responsable y tengo que realizar, y de mí depende este proyecto, estos trabajadores, ¿no? Entonces, ese nivel o esa demanda de responsabilidad directa también podría ser un factor de riesgo psicosocial intralaboral, ¿sí? Los factores que están presentes en el medio ambiente de trabajo, nuevamente, las jornadas de trabajo prolongadas podrían suponer para mí un factor de riesgo psicosocial intralaboral, el número de trabajadores por tipo de contrato, ¿no? El tipo de beneficios recibidos a través de programas de bienestar de la empresa. Bien, entonces, estos son factores presentes en el ambiente o en el medio ambiente de trabajo que podrían estar asociados o podrían contribuir a generar factores de riesgo psicosocial intralaboral, ¿no? Y seguimos, ¿no? Con el tema de factores de riesgo intralaborales, ¿no? Que haya insatisfacción laboral, estrés laboral o el famoso burnout, ¿no? El síndrome del quemado, o sea, ya no puedo más, ya no doy más, colapsé, ¿no? Burnout, por eso el síndrome del quemado, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias que se podrían dar si es que no controlamos los factores de riesgo psicosocial. O sea, voy a estar estresado, me puede llevar hasta la depresión, puedo estar ya quemado, el síndrome del quemado, el burnout, puedo tener insatisfacción laboral, y cuando una persona llega a un punto de sentir insatisfacción laboral, lo que pasa es que está propenso a desarrollar ciertas actitudes, como vimos en las primeras imágenes, que apoyen o aporten a que se desencadenen eventos o que se den eventos no deseados, accidentes, incidentes, ¿no? Pues acá vemos, ¿no? El burnout, el estrés laboral, la insatisfacción laboral. ¿Sí? Dentro de los riesgos psicosociales también tenemos que prestar especial atención en el tema del acoso psicológico, ¿no? El mobbing. Ustedes seguramente han escuchado del bullying en el colegio, ¿no? A los niños les hacen bullying. Ya, en las organizaciones el bullying es llamado mobbing, ¿no? Que haya ese acoso psicológico o ese mobbing a los trabajadores, o que haya violencia en el trabajo, ¿no? Por de repente jerarquías impositivas, ¿no? O también desde los propios trabajadores, entre ellos se dé esa violencia en el trabajo, ¿no? El moving, ¿no? Como estamos mencionando. Entonces, eso también hay que controlar, claro que sí. Como les dije, si no controlamos todos estos riesgos o factores de riesgo psicosocial, vamos a generar problemas en la salud, y no solamente psicológicas, sino también físicas. Nos puede llevar a temas de ansiedad y depresión, a problemas neuropsicológicos, a insatisfacción laboral, y por ende no voy a querer desarrollar mi actividad, ¿sí? Vamos a desarrollar hábitos y actitudes no óptimas, inseguras, inadecuadas. Voy a tener problemas para relacionarme o dificultad para tener relaciones interpersonales. Va a haber conflictos entre grupos, o tanto intergrupales, ¿no? Con otros grupos, así también como dentro de mi grupo de trabajo. Entonces, si estamos viendo, miren, si estamos viendo todo ello, ¿qué podría pasar? Que nos vamos a exponer directamente a los accidentes, ¿no?
porque voy a estar bloqueada emocionalmente, psicológicamente, voy a estar bloqueado. Entonces, al estar bloqueado, no voy a permitirme tomar conciencia al momento de realizar la actividad. Y por ende soy presa fácil de contribuir en qué? En la, eh, ¿cómo se podría decir? En el desarrollo de los incidentes o accidentes, ¿no? Entonces, esto es lo segundo que podría pasar, ¿no? Uno es que, bien, me afecte de alguna manera emocional o psicológica, y lo otro es que no solo me afecte por el tema del factor psicosocial, sino que también sea propenso a desarrollar accidentes por otras causas, pero que en el fondo tienen una raíz psicosocial, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a tener desmotivación en el trabajo como consecuencia, problemas en la comunicación, pobre o baja identificación con la organización, no me voy a sentir parte de la organización y por ende voy a estar incumpliendo normas, reglamentos y vamos a tener errores, ¿no? Al momento de ejecutar la actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En el ambiente físico del trabajo tenemos que diseñar ambientes o tener un adecuado diseño del puesto de trabajo y al trabajador informarle desde el momento de la contratación cuáles son las funciones específicas, cuáles son los horarios de trabajo, qué es lo que debe de realizar como parte de su función. Dentro del ambiente físico del trabajo tenemos que tener una correcta iluminación y nivel de ruido óptimos para el desarrollo de las actividades. Tener condiciones idóneas de temperatura y humedad en el ambiente físico del trabajo, espacios de trabajo confortables, de alguna manera desarrollar características de estilos de vida saludables, ¿no? Técnicas de asertividad, técnicas de relajación, ¿no? Y en lo que es la organización tenemos que mejorar y fortalecer los sistemas de liderazgo y dirección, ¿no? En la organización, fortaleciendo de alguna manera las competencias para manejar los conflictos de manera adecuada, ¿sí? En la organización se debe evitar los conflictos y ambigüedades de rol, ¿sí? Se debe de fomentar la integración y el trabajo y apoyo del grupo. Bajo cualquier contexto se debe de promover un clima laboral óptimo, en armonía, y también mejorar la comunicación. La comunicación debe de ser asertiva, una comunicación de calidad, por ende se debe de mejorar los sistemas de comunicación, asegurándonos de que el emisor ha dado el mensaje al receptor y el receptor ha entendido lo que el emisor ha querido transmitir para que se eviten dobles discursos o algún mensaje que no llegó como el emisor lo quiso dar, ¿no? Se debe de realizar, como parte de las medidas a tomar frente a estos riesgos psicosociales, se debe de realizar toma de conciencia, capacitaciones, en lo que es prevención de estrés laboral, riesgos psicosociales, enfermedades profesionales derivadas de los riesgos psicosociales, ¿no? Capacitaciones de cómo manejar el burnout, el síndrome del quemado, ¿no? Del acoso laboral, se debe de capacitar, sensibilizar y realizar impartir toma de conciencia en los trabajadores, ¿no? También se puede desarrollar talleres, haciendo talleres o monitoreos, realizando cuestionarios para evaluar el clima laboral, el estrés laboral, ¿no? Aplicación de cuestionarios con métodos de evaluación de factores psicosociales que nos van a dar de alguna manera el estatus del clima laboral y qué podemos hacer, un plan de acción a desarrollar para mejorar justamente este tema de la exposición a factores de riesgo psicosocial, ¿no? También como el método Delphi, que es un método aplicado por los que hacen justamente estos cuestionarios o monitoreo de medición del clima laboral, que es para detectar riesgos psicosociales, ¿sí? También podemos hacer campañas de risoterapia. Son algunos ejemplos o son algunos puntos que se está exponiendo que se podría adoptar como empresa, ¿no? El tema, bueno, de la medición de riesgo psicosocial, campañas de risoterapia, campañas psicológicas, talleres motivadores, motivacionales, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien, señores, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, ahora sí pueden activar micro, hemos tenido
algunos detalles con el audio, mil disculpas por eso, en los momentos que no se escuchó bien. Pero ahora sí creo que se escuchó y atenta a sus comentarios, aportes. Gracias. Bien, señorita, buenos días. Me han escrito al interno y me están pidiendo unas recomendaciones para el manejo del estrés, puesto que según nos indica nuestro compañero, producto de la labor que realiza, constantemente está siendo presionado, no solamente por la empresa, sino por el cliente, y esto a veces siente que lo desborda, ¿no? Es lo que nos está manifestando. Ok, muchas gracias. Para el manejo de estrés, justamente lo que estoy entendiendo es por carga, carga de trabajo, ¿no? Él siente una carga por la cantidad, más que por la calidad, de repente no sé, pero por la cantidad de trabajo. Entonces, una recomendación es, primero, hay que de alguna manera reportar al supervisor y tratar en lo posible, ya estaría hablando de un plan de acción, ¿no? Tratar de dar prioridad dentro de su horario de trabajo a lo más urgente, ¿ya? Otra cosa que puede hacer ya, una cosa es planificar el trabajo, programar. Claro, si tiene presión del empleador o del cliente, lo que fuera, de todas maneras va a tener que dosificar el trabajo y atender lo primordial y dejar lo que puede esperar. Ya, eso es uno. Lo segundo es trabajar ya en él mismo. ¿Cómo? Haciendo ejercicios, ¿no?, de respiración, tomando sus pausas activas laborales. Yo sé que va a decir, no, pues no tengo tiempo. No, mira, si tú dejas por completo tu actividad, te desconectas por lo menos 5 minutos. ¿Y cómo es desconectar? O sea, dices, ok, voy a parar y voy a respirar, voy a hacer ejercicios de respiración, voy a hacer movimientos, pausas activas laborales, no voy a bloquear el trabajo en este momento de mi mente. Créeme que esos 5 minutos que tú vas a tomar para ti, bien tomados, van a ser como horas que dejaste el trabajo. Pero tienes que llegar a un estado profundo de relajación. ¿Ya? Eso sería de repente en otro tema abordarlo, pero hay técnicas para llegar a esos estados profundos de relajación, a través de la respiración, a través de, no sé si han escuchado, ¿no? La meditación, porque eso fue algo que a mí me recomendó el médico cuando fui a verlo, no era un médico, era un homeópata, recuerdo. Entonces, hay mecanismos para, de alguna manera, relajar y darnos esa tranquilidad emocional. Sí hay. Incluso, yo les voy a hablar de algunas cosas que yo manejo muy aparte del tema técnico. Hay, se llama hipnosis, ya te hacen entrar en un estado profundo por unos 5 minutos y en esos 5 minutos tú te levantas como si hubieras dormido toda la noche. Entonces hay técnicas, pero lo más próximo que te puedo decir, haz ejercicios de respiración, respira profundo, respira como debe ser, lleva todo el aire a tus pulmones, desconéctate y vas a ver cómo te vas a sentir como nuevo después de eso, si aplicas buenas respiraciones, ¿no? En esos minutos que paras y te desconectas por completo. ¿Bien? De esa manera te puedo ayudar. ¿Sí? Gracias. ¿Está bien? ¿Algo más de repente? ¿No Sí, quedó claro? ¿Otra señorita, pregunta? una última pregunta. Me escriben acá de la ciudad de Chiclayo. Me piden por favor que muy brevemente si le podría repetir el concepto de moving, por favor. Ya, bien. Moving es ese, ese desmérito. El moving es el desmérito, es el bajarte la autoestima, ¿no? Que un trabajador o que un colaborador te baje la autoestima o que te haga un desmérito como persona, ya, que a ti te haga sentir de alguna manera disminuido, no mal. El moving es como el bullying. ¿Han escuchado el bullying en los colegios? Ah, le hacen el bullying, lo tratan mal, lo están acosando, le están haciendo sentir mal. En los niños, en los adolescentes, el bullying. Pero en las organizaciones ese bullying es llamado o es conocido como el moving. O sea, en el trabajo no te hacen bullying, te hacen moving, que es lo mismo que el bullying, pero en la organización, y el bullying en un colegio o entre niños. Que es ese desmérito, esa molestia, ese fastidio, esa disminución que hacen de tu ser, ¿no? Eso sería muy. Uh-huh. Sí, espero que se haya entendido. Sí, sí, ya está resuelta la pregunta. Y lo último, señorita, que me están escribiendo acá de la ciudad de Trujillo, me dice, a ver un ratito, perdón.
Ya, me está indicando si es que en la normativa hay algo que hable sobre el tema del acoso laboral, si es que hay una manera aparte de poder denunciar ese tipo de hechos Sí. fuera del ámbito laboral. Fuera del ámbito laboral, claro, la Constitución, tú de frente, la Constitución del Perú te habla, ¿no? Del tema de la violencia, tú puedes denunciarlo penalmente, o sea, si tú sientes que estás siendo acosado, violentado, tú puedes ir a hacer uso del Poder Judicial porque esa es una demanda penal, ¿ya? O sea, sí o sí. Ahora, si vamos al tema del trabajo, el acoso en el trabajo, no solamente puedes ir al tema penal, sino también puedes ir a la autoridad administrativa del trabajo y denunciar, porque justamente la ley 29783 y hay otras normas que son de hostigamiento, incluso de hostigamiento sexual, te van a, de alguna manera, atender en temas laborales y lo van a asociar a un tema penal, porque lo van a llevar de repente a un tema penal también. Pero hay normativa fuera del trabajo que a mí me indique que puedo denunciar el tema del acoso, claro, hay o sea, sin ir muy lejos, está la constitución política, ¿no? Entonces, esa es la carta magna. Tú vas, si estás sintiendo eso, haces una denuncia ya penal en el Poder Judicial. ¿Bien? Eso sería. Bien, señorita Victoria, muy agradecido por la ponencia el día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy desde todas las filiales de la empresa Cobra Perú. Agradecemos la presencia y le pedimos las disculpas del caso por los inconvenientes que tuvimos al comienzo. Reciban nuestros más cordiales saludos, nuestros compañeros de Cajamarca, Chiclayo, Lima, Tarapoto, Trujillo, Piura, Jaén y todas las ciudades donde la empresa Cobra Perú tiene presencia. Le volvemos a agradecer a nuestra capacitadora por la ponencia, agradecemos a la empresa Mafre por los servicios que nos viene prestando y esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Se le recuerda a todos los participantes que se está compartiendo por el chat y se enviará por los grupos internos de WhatsApp el enlace para que puedan rendir la capacitación y registrar la asistencia correspondiente. Este enlace tiene una duración de 24 horas, donde el día de mañana a las 8 de la mañana se va a cerrar de manera automática. Así es que imploramos que en la brevedad posible, por favor, lo complete. Señorita Victoria, nuevamente muy agradecido por la ponencia y esperamos tenerla pronto en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.